Uno de los errores más comunes entre estudiantes de español es el uso de ese verbo que expresa existencia. Y esos errores vienen cuando se utilizan en diferentes tiempos verbales. Estoy hablando del verbo haber. Y estos errores se dan en los diferentes tiempos verbales. En presente, hay, en los pasados, había, hubo, en el futuro, habrá. Aunque todas estas formas provienen del mismo verbo, el verbo haber, cada tiempo verbal tiene un matiz específico, así que quédate en este vídeo si quieres aprender a diferenciarlos y a usarlos correctamente a partir de ahora. Te doy la bienvenida a mi canal, esto es Linguatua y yo soy Carol. Soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles del examen DELE. Hoy quiero hablarte precisamente de ese verbo, del verbo haber y de las diferencias que existen al usarlo en diferentes tiempos verbales. Te lo voy a explicar muy brevemente para que lo comprendas con ejemplos muy claros. En primer lugar tenemos el verbo haber en el presente, que solo tiene una forma y esa forma es hay. No puedo usarlo para referirme a mí misma porque en todo caso siempre estamos expresando la existencia de una cosa o de varias cosas. El rasgo especial de este verbo es que no tiene forma plural. Por lo tanto, vamos a usar siempre ese hay para hablar tanto de la existencia de una cosa, hay una cosa, como de dos o más cosas. Hay dos cosas. Por lo tanto, ese hay en el presente expresa la existencia de algo en el momento actual, en nuestro presente. ¿Hay mucha gente en la calle? ¿Hay algún problema? En esta ciudad hay muchos museos. Como puedes ver, cuando digo que hay un problema, estoy hablando en singular, pero cuando hablo de muchos museos, plural, ese verbo no cambia, es siempre singular. Hay una casa en mi barrio, hay dos casas en mi barrio. Esta forma es fácil, es el verbo haber, existir en el presente. Un error muy común que escucho con frecuencia en mis estudiantes es confundir precisamente el verbo haber con el verbo estar. Cuando quiero referirme a que algo existe, me refiero a que existe en un lugar concreto, voy a usar siempre el verbo hay. No son correctas frases como está un restaurante en esta calle o está una librería muy famosa aquí o están plátanos en la nevera. Cuando hablo de la existencia voy a usar siempre el verbo haber. Hay un restaurante en mi calle. Uno de tantos. Hay un restaurante. Hay semáforos en la carretera. Ahora bien, si quiero localizarlos, si quiero situarlos en el espacio, y son objetos que ya conozco, sí puedo usar el verbo estar, pero es distinto. No para decir que hay un restaurante, que existe un restaurante abierto aquí, sino para decir que el restaurante que me gusta está en la calle. El restaurante del que te hablé ayer está en esta calle o los semáforos están en la carretera. Pero, de nuevo, espero que con estos ejemplos veas el contraste, la diferencia entre lo que decimos. Hay una camarera en el restaurante, la camarera está en el restaurante. Ahora bien, ¿qué pasa con este verbo en su forma impersonal también, como el verbo hay, en el pretérito imperfecto, en el pasado? Este verbo es había y expresa también la existencia de algo en el pasado, pero en este caso con un carácter de descripción, de repetición, de narración. No estamos especificando cuándo comenzó la acción ni cuándo terminó. Por ejemplo, ayer había un perro en el jardín. Había un perro
en el jardín. No explico si hubo algo de forma puntual en ese jardín, sino que describo de esta forma que había un perro. O en la fiesta había música muy alta. Aquí también estoy describiendo, no estoy dando datos concretos, no estoy diciendo que en la fiesta hubo un momento de música muy alta. Si quiero hablar de algo muy puntual, en un momento determinado del pasado hubo una canción muy alta, con el volumen muy alto. Genial, pero aquí estoy describiendo cómo era esa fiesta y lo que había, que podíamos encontrar allí. En la fiesta había mucha gente, no hubo mucha gente, había música alta, había comida y había muchos bares abiertos. Otra vez más de forma no especificada en el tiempo. Cuando era pequeña había muchas tiendas en mi barrio. Aquí también estoy describiendo algo que tiene un carácter descriptivo, porque esas tiendas no estuvieron allí durante un solo día o una sola hora, sino que de forma general, en mi rutina, en mi vida cotidiana como niña, a la que no le pongo ni un principio ni un fin, digo que había muchas tiendas. Como ves, este tiempo es muy frecuente cuando contamos historias, cuando narramos anécdotas o describimos eventos o cosas que había, que podíamos encontrar en un lugar determinado. En una narración sonaría algo así. En aquella casa a la que fui había 3 habitaciones y también había muchísima luz. Había un jardín enorme y en el jardín había muchos gatos. Como ves, constantemente describo cómo era ese lugar, no por un segundo, ni por un minuto, ni por una hora, sino que describo y sabemos que usamos este pasado para describir. Ahora bien, vamos a contrastarlo con ese hubo, que es la forma también siempre impersonal en el pretérito indefinido. Y aquí sí expresamos la existencia de algo en el pasado, pero la existencia puntual, la existencia definida de una hora a otra hora, de un momento determinado a otro momento, de un punto a otro punto. Se usa para hablar de eventos únicos, de un evento terminado, un evento puntual o de hechos concretos. Por ejemplo, hubo ayer un accidente en la carretera. Aquí no estoy describiendo la carretera. Lo que estoy haciendo es hablar de la existencia de un accidente que fue puntual. No estaba sucediendo todos los días, sino que ayer hubo un accidente en la carretera. Ahora bien, si quiero describir cómo estaba esa carretera cuando yo pasé, podría decir que en la carretera había muchos coches porque hubo un accidente antes. Ayer hubo una reunión muy importante. Es lo mismo que decir ayer tuvimos o tuve una reunión muy importante. Es un hecho puntual, un momento concreto que no se repite. O en el 2010 hubo un gran terremoto en Chile. Aquí también hablamos de algo puntual, de un evento único. No había terremotos todos los días, sino que un día concreto de ese año hubo un terremoto. En cambio, si queremos hablar de una zona muy sísmica, de una zona con muchos terremotos bastante habituales, podríamos decir que en esa zona, en el pasado, había muchos terremotos, como algo repetitivo, casi como una rutina. A todo esto, te recuerdo que tanto con había como con hubo, las formas correctas son siempre esas. Había y hubo, no tienen plural. Por ejemplo, había un señor, había 2 señores. No es correcto decir habían 2 señores. Hubo un accidente,
hubo 2 accidentes, pero nunca hubieron 2 accidentes. Esos verbos no existen. Y ahora bien, el verbo haber en el futuro, forma impersonal, que es siempre habrá, otra vez más siempre en singular. Indica la existencia futura de algo, como puedes imaginar, pero también lo utilizamos para expresar probabilidad o suposición. En el primer caso, para hablar de algo que sucederá, que existirá mañana, mañana habrá un evento importante, mañana habrá una conferencia en la ciudad, mañana habrá muchas olas en la playa, nunca habrán. Otra vez más, el plural habrá. Habrá muchas olas en el mar. Y cuando queramos hacer una hipótesis o una suposición, podemos decir seguro que habrá alguna explicación para esto. Es decir, estoy suponiendo, no hablo del futuro, sino del presente, pero supongo que existe una explicación. Y una manera de hacer esas suposiciones es utilizando el futuro. Supongo que habrá mucha gente ahora en la playa. Prefiero no ir. Aquí también estamos suponiendo algo que no sabemos, pero que creemos que está pasando. La carretera está cortada. ¿Habrá algún accidente más adelante? Estoy suponiendo que habrá algo más adelante en la carretera ahora que dificulta nuestro paso, por ejemplo. Por lo tanto, piensa siempre en qué tiempo estás hablando. Si estás hablando del presente, usarás siempre la única forma hay. Hay muchas personas aquí. Si quieres hablar en el imperfecto para hacer descripciones, para hablar de cómo era un lugar y qué había en él, usarás el verbo había. Había mucha gente en aquel lugar. Si relatas, si cuentas un hecho puntual, concreto del pasado y que no se repite, usarás hubo. Ayer hubo un concierto aquí. Y si quieres hablar del futuro, vas a usar habrá. Mañana habrá reuniones. O si quieres suponer algo que pasa ahora, también el futuro. Supongo que habrá algún problema, por eso no responden. Cuanto más leas y cuanto más escuches español auténtico, más natural será el uso de todas estas formas del verbo haber y de tantos otros. Es por eso que mi curso de español en línea Dominando el B1, un curso intensivo completísimo de español para dominar toda la gramática, pero no solo la gramática del nivel B1, sino todas las destrezas, habilidades de la lengua, te puede ayudar muchísimo. Con este curso, que cuenta con más de 12 horas de clases grabadas en vídeo, más de 70 materiales descargables, con 11 módulos, 50 lecciones, cientos de actividades interactivas, autocorregibles, otras que corrijo yo personalmente cuando tienes que hacer expresión oral o expresión escrita. Considero que es una herramienta fundamental para entender finalmente que tenemos que saber al 100% en este nivel B1 y poder así seguir avanzando hacia el B2, un nivel superior. Este curso es de acceso inmediato. Tras la compra puedes inscribirte hoy mismo y el acceso es para siempre, no caduca, por lo tanto podrás usarlo cuando quieras, revisitarlo, revisarlo siempre que quieras. Al final obtendrás un diploma de aprovechamiento de la academia después de ir completando todos los cuestionarios que encontrarás módulo tras módulo. Es un curso completísimo con el que estoy segura de que te voy a ayudar a consolidar, a dominar ese nivel B1. Tendrás siempre soporte personalizado, tendrás siempre mi atención, un foro de estudiantes con los que compartir tus avances, tus progresos, y también si te planteas presentarte a algún examen oficial como el DELE B1, esta es
tu herramienta ideal, porque vas a ir preparadísimo, preparadísima el día del examen. Sabrás perfectamente todo aquello que necesitas demostrar en el DELE. Así que si te ha gustado este vídeo, si te gustan los contenidos que trato en este canal y todo aquello que estoy enseñándote, imagina cómo son los cursos por dentro. Espero de todas formas que estés progresando, que estés avanzando muchísimo en tu español, que te haya servido este vídeo y por supuesto tienes muchos otros para seguir aprendiendo aquí en esta plataforma conmigo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y espero verte como siempre muy pronto.